El pasaje de hoy es 2 Samuel 24, versículos 9 al 14. Leamos juntos. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve, y di a David: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Amén. El lugar en el que vivimos hoy es un mundo completamente lleno de números. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos dormimos por la noche, revisamos innumerables números, y muchas veces nuestro estado de ánimo y gran parte de nuestra vida diaria quedan determinados por ellos. El número del saldo que vemos al abrir la aplicación del banco, las cifras en los gráficos de acciones y fondos, los metros cuadrados y el precio del apartamento donde vivimos, la cilindrada del automóvil, para los estudiantes, las notas del boletín o el ranking de las universidades. Estamos midiendo algo constantemente y contando números. Y últimamente, con las redes sociales, muchas personas se aferran a esos números que muestran cuánta atención reciben de los demás. Por medio de esos números, se determinan el ánimo del día y los pensamientos del día. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con los números? La razón es sencilla. Porque el número se ve. El número es claro y visible, y parece ser un criterio objetivo reconocido por el mundo. Por eso nos gusta tanto lo que se puede cuantificar. Cuando tenemos en la mano un número seguro, visible para nuestros ojos, entonces por fin sentimos alivio. Por esa satisfacción visible que dice: con esto mi vida está segura, con esto mi vida ha tenido éxito. Nos gusta mirar los números, mostrarnos por medio de los números, y pensar nuestra vida por medio de ellos. Pero esos números que nuestros ojos ven, ¿realmente nos traen verdadera seguridad y verdadera paz? Tal vez, cuando los números aumentan, nos volvemos orgullosos, y cuando los números disminuyen, quedamos envueltos en un miedo y una ansiedad que no podemos controlar. Nuestra realidad de hoy es que somos felices por causa de los números, y luego somos infelices por causa de los números. El pasaje que leímos juntos hoy nos cuenta una historia de los últimos años del rey David, una persona considerada como uno de los grandes reyes, y que también alcanzó un gran éxito visible. En el atardecer de su vida, David cayó en la trampa mortal de esa satisfacción visible. La realidad en la que hoy nosotros caemos, la satisfacción visible llamada números, se nos muestra en David, quien aparece en el texto de hoy. David había sometido a las naciones de alrededor. Llegó la paz por todos lados, y la autoridad real se hizo más firme que nunca. Precisamente en la cima de ese éxito, en el momento que parecía más seguro, cuando todo peligro externo había desaparecido, David cayó en la tentación de querer confirmar, no la promesa de Dios, sino el tamaño de la fuerza militar que podía ver con sus ojos. Por eso David le ordenó a Joab que recorriera todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contara al pueblo. Estaba contando a los que podían salir a la guerra. Estaba midiendo la fuerza nacional. Ese es el episodio del censo de David registrado en la Biblia. Joab, la persona que recibió la orden de David, es alguien a quien hemos visto continuamente al leer 2 Samuel. Dentro de este libro, él aparece de principio a fin como alguien que no era espiritualmente sensible. Parecía seguir fielmente a David, pero poco a poco se apartaba de la intención del rey, y más aún, poco a poco, se apartaba también de la intención de Dios. Esa era la clase de persona que era Joab. Pero si miramos el pasaje de hoy,
Incluso Joab intentó disuadir a David de hacer el censo. Este hombre, que no era espiritualmente sensible, aún desde un juicio común, pudo ver que una acción así no era sana ni correcta. Ese era el carácter de la acción de contar al pueblo. Pero, ¿qué hace David? No escucha la advertencia y sigue adelante con el censo. Después de 9 meses y 20 días, el censo que recorrió minuciosamente todo Israel finalmente terminó. El versículo 9 del texto que leímos hoy resume el resultado así. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Solo los soldados capaces de sacar espada eran 1,3 millones en el ejército de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, según el censo en números, los varones adultos eran 600.000. Ahora, después de que el reino fue establecido bajo el reinado de David, la fuerza militar nacional había crecido a más del doble. Era un crecimiento enorme. Habían sido un pueblo que vagaba por el desierto. Tomaron posesión de la tierra. Se estableció la monarquía. La fuerza militar se duplicó. Fue un desarrollo impresionante. Ese número llegó a ser un indicador visible que demostraba la dignidad del reino de David y su poderosa fuerza militar. Si lo pensamos de manera común, cuando apareció ese número, ¿qué tipo de corazón debería haber tenido David? David debería haber mirado el número, sentirse muy satisfecho y celebrar una fiesta por sus logros. Desde que soy rey, hemos crecido tanto. Hemos llegado a ser así de fuertes. He tenido éxito. Debería haber hecho una fiesta de éxito. ¿No es cierto? Normalmente es así. Si uno llega a ser líder y las cosas se duplican, ¿cuánto hay para presumir? ¿Cuánta alegría da? ¿Cuánta satisfacción produce? Pero la Biblia no habla así. En el momento en que se reveló ese número sorprendente, David cayó inmediatamente en un decaimiento espiritual. Es la palabra del versículo 10 de hoy. ¿La leemos? Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por medio del censo, David se encontró con una abundancia visible y con esa satisfacción que se ve, pero enseguida cayó en pobreza interior. Ah, he pecado. Por causa del número visible, no cayó en satisfacción, sino en desesperación. ¿Qué significa esto? Significa que aquel número visible y satisfactorio no era la verdadera satisfacción de David, no era su verdadera satisfacción espiritual. Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Recuerdan la confesión que David proclamó cuando salió frente a Goliat? Es 1 Samuel 17:47. La leo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. El joven David del pasado confesó claramente que la soberanía de toda batalla pertenece a Jehová. Era una persona que tenía esta confesión de fe. La victoria en la batalla no depende de su propia fuerza ni de la fuerza que tiene la nación, sino de Dios. David era un hombre de fe que reconocía y confiaba en Jehová Dios, el verdadero soberano, no en lo visible, sino en aquel que no se ve. Pero ahora, en su vejez, David resbaló de esa fe que dependía del Dios invisible. En el corazón de David surgió el deseo de ver a esos 1,3 millones de personas claramente visibles a sus ojos, más que al Dios invisible. El censo fue una muestra de incredulidad, abandonar la confianza en Dios, exhibir sus propios logros y convertir la organización humana y la fuerza militar, esa satisfacción visible, en un ídolo. Por eso David cayó en un grave decaimiento espiritual. Entonces Dios envió al profeta Gad a David. Y en los versículos 12 y 13, para disciplinar el pecado de David, Dios presenta 3 opciones. La primera era que hubiera 7 años de hambre en la tierra del rey. La segunda era que el rey huyera durante 3 meses delante de sus enemigos, mientras ellos lo perseguían. La tercera era que hubiera 3 días de peste en la tierra del rey. Al mirar estas 3 opciones una por una, todas son castigos que derriban por completo la base de la fuerza nacional y militar de Israel.
aquello en lo que David había intentado confiar. En otras palabras, derriban la base de la satisfacción visible. Que venga hambre sobre la nación, que el rey sea perseguido por los enemigos, y que la peste recorra la tierra. Cada una de estas opciones podía hacer que lo que se había edificado se derrumbara en un instante. En realidad, aunque se dieron 3 opciones, ninguna tiene un resultado diferente. Todas eliminan por completo aquello que se consideraba satisfacción visible. Estos 3 castigos son diferentes, pero se dirigen al mismo resultado. Ante estas opciones tan duras, ¿qué escoge David? Es el versículo 14 de hoy. Leámoslo. Versículo 14. Entonces, David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Amén. David se niega a entregarse en manos de los hombres, y se aferra únicamente a la mano de la gran misericordia del Dios fiel, aunque no pueda verla con sus ojos. Cuando observamos con calma a la persona llamada David, vemos muchas cosas admirables, pero también mucha debilidad. El episodio de Betsabé, aquella actitud insensible de dejar a Absalón sin tratar, y ahora, en sus últimos años, la forma en que hace el censo. La vida de David tuvo tantos altibajos y mostró tantos lugares bajos que uno puede preguntarse: ¿de verdad era un hombre conforme al corazón de Dios? Y aún así, ¿por qué la Biblia valora tanto a David y dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando David llegó a reconocer la realidad de que había pecado, se postró delante de Dios. No se aferró a su honor. No se aferró al lamento por lo que había construido. Más bien, se acercó a Dios en arrepentimiento. Y en vez de depender de la fuerza y el esfuerzo humanos, se aferró a la mano de Jehová Dios, la mano de la misericordia, y procuró avanzar hacia el mañana. La imagen de fe que Dios nos muestra por medio de David no consiste en fabricar una vida de fe perfecta. Aunque fracasemos, y aunque a veces vayamos por un camino equivocado, cuando la voluntad de Dios entra en nosotros, cuando la palabra de Dios entra en nosotros, cuando el criterio de Dios se hace visible delante de nosotros, debemos arrodillarnos humildemente ante Él. No se trata de luchar desesperadamente con mi propia fuerza, sino de aferrarme a la fuerza de Dios y confiarme a lo que Dios hace. Dios nos da gracia, y Dios también nos da disciplina. Pero aún la disciplina que Dios nos da, Dios mismo la retira. Si reconocemos esto y vivimos, o si lo olvidamos y vivimos, allí está la abundancia de nuestra fe y la satisfacción de nuestra vida espiritual. A pesar del error cometido en sus últimos años, David, como siempre lo había hecho, todavía se aferró a Dios. Buscó a Dios. Se entregó a Dios. No se aferró a la satisfacción visible, sino a la mano de Jehová Dios, invisible pero cierta, invisible, pero fiel. Amados hermanos, ¿cuál es el número al que nos estamos aferrando hoy en el lugar de nuestra vida? El resultado de aferrarse a la satisfacción visible es decaimiento espiritual y castigo terrible. La verdadera satisfacción no está en contar los recursos que nuestros ojos ven. La verdadera satisfacción está en confiar plenamente solo en Dios, quien no se ve, pero vive y gobierna nuestra vida y nuestra muerte, nuestras bendiciones y nuestras aflicciones. La verdadera fe no es la satisfacción visible que dan los números visibles del mundo. Cuando confirmamos que el Dios fiel, aunque no se ve, está llenando nuestro interior, entonces avanzamos hacia la verdadera satisfacción. El apóstol Pablo hace esta confesión en 2 Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Cuando perseguimos lo visible y nos aferramos a lo visible como valor, nuestra realidad se parece a caer en ídolos visibles. Llegamos a creer equivocadamente que aquello que se ve nos revela. ¿Saben cuál es el pecado que Dios más aborrece? Es la idolatría. Por eso el primer y el segundo mandamiento de los 10 mandamientos comienzan con una advertencia contra la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Buscar la satisfacción visible es lo mismo que hacer de aquello que se ve, y no de Dios, un ídolo.
El Dios justo no puede dejar de castigar el pecado, por eso también a David se le dieron estas opciones de castigo. Pero el Dios de amor es también el Señor que se vuelve de ese castigo, sana y restaura. El Dios de amor da gracia a los que se arrepienten. Hermanos, el arrepentimiento no es simplemente lamentar lo que uno hizo mal. El arrepentimiento es devolver a Dios la soberanía de mi vida. El castigo que recibo viene de Dios. Toda gracia que sucede en mi vida viene de Dios. Por lo tanto, mi mañana también pertenece a Dios. Confesar, reconocer y comprender esto es arrepentimiento. Cuando la realidad de la vida se desploma y pensamos que la disciplina de Dios viene sobre nosotros, no nos aferremos a las manos de los hombres ni a los métodos del mundo. Busquemos la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios es el único refugio y la restauración de nuestra vida. Sobre todo, el único camino para salir de la trampa de la satisfacción visible es la mano misericordiosa de Dios. Cuando entregamos todo lo nuestro a la mano fuerte y al brazo extendido de Dios, creo que la verdadera paz y la verdadera satisfacción, que el mundo no puede dar, rebosarán abundantemente dentro de nosotros. En el nombre del Señor, los bendigo para que hoy sea un tiempo de gracia, en el que encuentren a ese Dios y sean llenos del corazón que Él da.